Buenos días, estudiantes de segundo de secundaria. No tengo que repetirles que la unidad 3 la tienen que hacer resumida en la parte teórica. Bien, vamos a ver lo que es la reproducción, pero primero, no vamos a acabar toda la unidad hoy, pero voy a hacer lo más general para después profundizar en la parte fisiológica y anatómica de la reproducción, pero lo vamos a lograr ahora con un poco de conceptos generales. Primeramente, nosotros somos un eucariota, animal, vertebrado, mamífero y primate. Eso es lo primero que tenemos que comprender para entender qué es lo que ocurre, pero como todo animal vertebrado, digamos, necesita lo siguiente para poder permanecer en este planeta la mayor tiempo posible, que es primero la nutrición, que tiene mucha relación con la simbiosis, ¿no? O sea, el metabolismo, el consumir a otro ser vivo que haya producido su propio alimento, o consumir a otro animal o otro ser vivo y obtener energía, ¿no? Macro y micronutrientes, que son muy importantes para que se pueda crecer, desarrollar y antes de morir, digamos, reproducirse. Como en todos los sistemas o en otros sistemas, es muy importante porque están compuestos por aparatos, órganos y glándulas, ¿no? En este caso, hablamos de la reproducción. Y la reproducción lo que hace o que busca es transmitir información genética, es decir, la herencia genética, la herencia biológica, el transmitir las características más importantes, ¿no? Como la fisiología, el comportamiento, la biología de la próxima generación, ¿no? De seres vivos. En este caso, como nosotros somos un animal, un eucariota animal, nos reproducimos de forma sexual. ¿Eso qué significa? Que debe haber cromosomas que son heredados la mitad por mi padre y la otra mitad por mi madre. Y en los cromosomas están los genes donde se encuentra la información. Pero para que existan células especializadas en la reproducción, necesitamos que exista la meiosis. ¿Qué significa esto? Que podamos hacer que algunas de nuestras células solo tengan la mitad de información genética. ¿Esto para qué? Para que cuando estas células especializadas, que se llaman haploides, sean un óvulo o un espermatozoide, se puedan juntar ambos y formar un animal completo con sus cromosomas tanto del padre y la madre, que son la mitad. Bien, debemos tomar en cuenta que el motor justamente de la evolución es la reproducción, el pasar información a la siguiente generación. Y esta información debe compartirse en una población para que pueda transmitirse en el tiempo. Esto va a hacer que cada especie sea particular, ¿no? Además de eso, dentro de lo que es la evolución y lo que es la reproducción, nos interesa mucho lo que es la selección natural y la selección sexual, es decir, la capacidad que tengas de adaptarte a una situación. Más allá de que pueda ser más fuerte o más inteligente, si este organismo no tiene la capacidad de adaptarse a los cambios, no va a poder estar vivo. Y si no es lo suficientemente atractivo, entre comillas, no va a poder ser seleccionado para reproducirse.
Bien, entonces en este proceso hay varios ciclos, ¿no? Como por ejemplo el ciclo de producción de espermatozoides o los ciclos de producción de óvulos, como el ciclo menstrual en el caso de los humanos. Esto para llevar a un proceso de fecundación y por supuesto esto conlleva al embarazo. En esto funciona como en todo la coordinación del sistema nervioso, endocrino e inmune para que se dé el crecimiento, el desarrollo y la reproducción. Por supuesto, la base de todo esto es la nutrición y la simbiosis que tenga y el intercambio de materia y energía que tenga con otros seres vivos y con mi entorno físico, biológico y químico. Entonces, algo que es muy importante y es diagnóstico, por ejemplo, de los mamíferos, y eso nos hace mamíferos, es la presencia de un órgano especializado para la cópula, como la vagina, un órgano especializado para la producción de óvulos sin cáscara, o sea, es decir, de huevos sin cáscara, que son los óvulos, como los ovarios, las trompas de falopio, el útero, donde va a producirse y se va a anclar el óvulo fecundado, y algo que es muy importante en los mamíferos, la placenta. Entonces, placenta y vagina son diagnósticos para los mamíferos, ¿no? La cópula, el coito, es algo que viene desde los reptiles, digamos, en el caso de los vertebrados terrestres, ¿no? Es decir, la cópula interna, porque como ya no hay un ambiente acuático, entonces como hacen los anfibios para reproducirse los peces, aunque hay algunos peces también que tienen cópula, como los tiburones, pero una vez que se conquista la tierra por parte de los animales vertebrados, se da la cópula interna, ¿no? Es decir, desde los reptiles para adelante, es decir, reptiles, aves y mamíferos. Pero los mamíferos han logrado, digamos, ser mucho más eficientes en esta forma de reproducción sexual, ¿no? Es decir, los mamíferos podemos, no tenemos un huevo con cáscara, la fecundación es interna y se produce un músculo especializado, un aparato, un órgano especializado como la placenta para alimentar al cigoto, al embrión, que después se va a formar un feto y después un bebé. Respecto a los ciclos, por ejemplo, el ciclo menstrual humano, o sea, el celo es bastante corto, ¿no? Cada 28 días se produce un óvulo en las hembras humanas, ¿no? Esto explica por qué los caracteres sexuales femeninos sobre todo y masculinos sean prácticamente permanentes. Es como si estuviéramos casi en un celo permanente. Un ciclo que además tiene que ver con el ciclo lunar de cada 28 días. Eso es muy importante, por eso es que las características sexuales femeninas no aparecen solo en el celo, sino que son permanentes. Algo que también podemos recalcar es que en los humanos, bueno, no solo en los humanos, porque en los animales existe también la sexualidad, ¿no? Y la sexualidad tiene que ver con muchos aspectos biológicos, ecológicos, socioculturales, psicológicos y cognitivos, ¿no? La sexualidad básicamente es cómo me siento yo conmigo mismo y cómo hago sentir a otras personas. Por eso que tiene una gran relación con la empatía. También tiene que ver mucho con la educación, con el aprendizaje, ¿no? Tiene que ver con el enamorarse. Esto es muy importante porque la naturaleza nos lleva a la reproducción sin pensar en tener hijos, más o menos, es como para que me entiendan. Es decir, cuando te enamoras, hay grandes posibilidades de que te reproduzcas. Por eso es que es muy importante conocer la biología de nuestro cuerpo y de nuestra especie para poder tomar decisiones, ¿no? Poder evitar enfermedades, evitar embarazos no deseados,
digamos, evitar, es el principio precautorio, ¿no?, que debemos tener. Bueno, estimados estudiantes, espero que les haya servido esta explicación guía. Estoy permanentemente esperando sus preguntas, sus consultas, de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Muchísimas gracias.